En este pequeño video tutorial vamos a aprender algunos conceptos básicos acerca de los gráficos en Excel. Bueno, un gráfico es otra forma de ver los datos, de analizarlos, y bueno, en Excel tenemos diferentes variantes. Tenemos gráfico de barra, gráficos de torta, gráficos 3D, gráficos poligonales. Nosotros nos vamos a centrar en este video tutorial en el uso de gráficos de barras. Bueno, un gráfico tal cual se muestra en la presentación consta de diferentes elementos. Por un lado tenemos el título, tenemos las leyendas, tenemos las etiquetas de datos y en el caso del gráfico de barra tenemos el eje horizontal y el eje vertical. A continuación vamos a ver un ejercicio. Bueno, para ello abrimos nuestra aplicación Excel, nuestra planilla de cálculos, iniciamos un nuevo libro al que nosotros hemos llamado gráficos y bueno, tenemos esta tabla. Bueno, en esta tabla básicamente lo que tenemos es información sobre una serie de proyectos que han sido aprobados en diferentes áreas. De esta manera podemos ver que dentro del área de e-learning fueron aprobados 11 proyectos de inversión. Dentro del área de medicina, 39 proyectos. Dentro del área de telecomunicaciones, 25 proyectos. Bueno, y así con las diferentes áreas. Bueno, siempre que nosotros deseemos crear un gráfico, lo primero que debemos hacer es seleccionar nuestra área de datos sobre los cuales queremos realizar el gráfico. Bueno, en este caso nosotros lo que queremos es obtener un gráfico de barra en donde podamos ver, digamos, la cantidad de proyectos aprobados para cada área. Bueno, nuestra área de datos va a ser la comprendida en esta región, que va desde la A1 hasta la B13. Bueno, el siguiente paso para insertar el gráfico, bueno, va a ser ir a la opción de insertar gráfico que se encuentra en la ficha insertar de nuestra cinta de opciones. Recordemos que toda esta región es nuestra cinta de opciones, que se compone de fichas. Las opciones de gráfico las vamos a encontrar en la ficha insertar. Bueno, tal como dijimos, existen diferentes tipos de gráficos. En el grupo de gráficos vamos a poder encontrar que hay gráficos de barra, gráficos de línea, gráficos circulares, gráficos de barras horizontales, gráficos de área, gráficos de dispersión, bueno, y diferentes tipos de gráficos, por ejemplo los anillos de burbuja. Bueno, como ya lo hemos mencionado, nosotros vamos a trabajar con gráficos de barra. Entonces, una vez seleccionados los datos, hacemos clic sobre el desplegable de columna, de gráficos de columna, y tenemos diferentes opciones. Bueno, en nuestro caso vamos a aplicar la opción de columna agrupada. Bueno, una vez que el gráfico es por así decirlo, renderizado a partir de los datos, lo que obtenemos es la siguiente gráfica. En este caso, tenemos para cada una de nuestras áreas, digamos, una barra que representa la cantidad de proyectos aprobados en cada una de ellas. Bueno, siempre que trabajemos sobre gráficos, vamos a ver que inmediatamente aparecen una serie de fichas contextuales que las encontramos aquí arriba. Tenemos la ficha de diseño, la ficha de presentación y la ficha de formato.
Bueno, ¿por qué son contextuales? Bueno, son contextuales porque aparecen únicamente cuando trabajamos con gráficos. Si hacemos bueno, veremos que las fichas contextuales desaparecen. Si volvemos a hacer clic sobre el gráfico, vemos que las fichas contextuales vuelven a aparecer. Entonces, como decíamos, son contextuales porque únicamente aparecen cuando trabajamos con gráficos. Bueno, otra forma de identificarlas es porque aparecen sombreadas con un color diferente. Bien. En esta presentación, bueno, vemos más o menos aproximadamente las diferentes opciones que vamos a encontrar en estas diferentes fichas. Bueno, una de las fichas contextuales que vimos es la ficha de presentación. Bueno, la ficha de presentación me ofrece diferentes tipos de opciones. Por ejemplo, la opción para definir un título, la opción para definir rótulos en los ejes, siempre y cuando se traten de gráficos de barra. Tenemos una opción para definir la ubicación de las leyendas, que la encontramos aquí. Y también tenemos una opción para definir si deseamos que los datos se muestren sobre las barras. Esto sería, digamos, las etiquetas de datos. Nos dirigimos a la ficha, seleccionamos primero el gráfico, luego vamos a la ficha contextual de presentación y vamos a explorar un poco las opciones que acabamos de mencionar. Por un lado tenemos la opción del título del gráfico. Cuando hablamos del título del gráfico nos referimos en este caso a proyectos que se encuentra en esta área. Con esta opción podemos definir la ubicación del título del gráfico. Bueno, por defecto se encuentra encima del gráfico. Podemos ponerlo superpuesto y centrado. En este caso el título queda superpuesto o sobre el gráfico. Vamos a dejarlo como estaba antes. Si quisiéramos editar el título, simplemente hacemos doble clic sobre el mismo y tipeamos el título que deseamos. Luego tenemos la posibilidad de definir una etiqueta para los rótulos, una etiqueta para los ejes. Estas etiquetas se conocen como rótulos. Tenemos la opción para definir para el eje horizontal y el eje vertical. Vamos a definir el eje horizontal. La forma de editarlo es la misma, haciendo doble clic. Ahora vamos a definir el rótulo del eje vertical. Si observan, tenemos diferentes opciones. Podemos poner el título girado o el título horizontal en el eje vertical, o si no, el título directamente inclinado. Bueno, vamos a elegir esta. Después, otra de las opciones que habíamos visto que tenemos en la ficha presentación son las leyendas. En este caso tenemos una única leyenda que me indica que cada una de estas barras representan cantidades de proyectos aprobados. Las leyendas las podemos ubicar en diferentes áreas de nuestro gráfico. Bueno, por defecto se muestra siempre a la derecha. También lo podemos mostrar en la parte inferior, como en este caso. A la izquierda, como es en este caso.
nosotros lo vamos a mantener por defecto hacia la derecha. Y finalmente tenemos la otra opción que vamos a explorar, que es la de etiqueta de datos. Bueno, la etiqueta de datos son los valores que representan estas barras. Es decir, por ejemplo, la barra de e-learning en realidad representa el valor 11, lo cual indica que hay 11 proyectos que fueron aprobados dentro de esta área. Por ejemplo, en medicina fueron 39 proyectos los que fueron aprobados dentro de esta área. Entonces, si nosotros quisiéramos ver esos valores sobre cada una de estas barras, entonces deberíamos aplicar la configuración de etiqueta de datos. Para ello vamos a etiqueta de datos y tenemos solamente dos opciones: no mostrar o directamente mostrar las etiquetas. Si quisiéramos ver más opciones de datos, vamos a la última. Entonces aquí vemos, digamos, qué valores representan cada una de estas barras. Otra de las barras contextuales que vamos a trabajar va a ser, perdón, de las fichas contextuales, es la ficha de diseño. Bueno, la ficha de diseño nos proporciona otras opciones, tales como por ejemplo cambiar el tipo de gráfico. Si de repente deseamos ver cómo los gráficos son representados a través de otro tipo de gráfico, lo podemos hacer a través de esta opción. Después también tenemos la opción de intercambiar filas por columnas. En este caso se produce una rotación de los ejes, del vertical con el horizontal. Muchas veces cuando analicemos datos, vamos a ver que al aplicar esta opción, digamos, los datos pueden verse de otra forma, tal vez incluso mucho más comprensible a los ojos del usuario o del analista. Y en aquellos casos en donde los datos no hayan sido seleccionados correctamente, ya sea para insertar nuevas filas a los datos o insertar nuevas columnas, bueno, utilizamos la opción esta, seleccionar datos. Recuerden tener siempre seleccionado el gráfico para que aparezcan las fichas contextuales. Entonces vamos a la ficha de diseño. Bueno, aquí tenemos la opción cambiar de tipo de gráfico, así que bueno, vamos a ver cómo quedaría nuestro gráfico, cómo veríamos los datos, digamos, a través de un gráfico de torta. Bueno, lo veríamos de esta manera. En este caso, por ejemplo, siempre que trabajamos sobre gráficos de torta, siempre resulta interesante, en vez de ver los valores concretos o discretos que representa cada porción de la torta, ver porcentualmente cuánto equivale cada porción. Bueno, para ese caso, bueno, nuevamente estamos hablando de las etiquetas de datos, ¿no es cierto? Entonces vamos a presentación, vamos a etiquetas de datos, vamos a más opciones, y acá fíjese que en más opciones tenemos nuevos casilleros o nuevas opciones que cuando trabajamos con gráfico de barra no teníamos. Bueno, una de ellas es la de porcentaje. Entonces tildamos porcentaje y destildamos valor. Bueno, le damos a aceptar. Bueno, y automáticamente vemos porcentualmente a cuánto equivale cada porción. Por ejemplo, podemos
rápidamente ver que el mayor porcentaje corresponden a estas dos porciones, que corresponden a gestión y bueno, a otros proyectos. Gestión equivale al 23% de los proyectos aprobados. También podemos ver que los porcentajes más bajos corresponden por un lado a e-learning, a informática industrial, que se llevan el 4%, perdón, e-learning el 3%, informática industrial el 4% y seguridad también se lleva el 4%. Bueno, entonces siempre por ahí es mejor cuando trabajamos con gráficos de torta ver las equivalencias porcentuales. Bueno, vamos a volver vamos a volver, digamos, al gráfico de barra. Para ello vamos a diseño, cambiamos el tipo de gráfico, vamos a columna, y elegimos nuestro gráfico de barra. Otra de las opciones de las cuales hablamos era cambiar entre filas y columnas. En este caso, al hacer un intercambio de las filas por columnas, lo que va a ocurrir va a ser que en el eje horizontal únicamente vamos a ver un solo rótulo, una sola etiqueta, que va a ser la de proyectos, y como leyendas vamos a tener una leyenda por cada área. Entonces, bueno, vamos a la opción cambiar entre filas y columnas, y aquí vemos el resultado. Bueno, visualmente resulta mucho más ilustrativo, mucho más representativo, dado que utiliza diferentes colores para cada una de las áreas, y digamos puede ser la comprensión por parte del analista puede ser mucho mejor de esta forma que de la anterior. Bueno, al hacer el cambio, como vemos, se perdieron las etiquetas de datos, así que vamos a volverla a agregarlas. Para ello nuevamente vamos a presentación, etiqueta de datos, ahí aparecen. Volvemos a la ficha de diseño y finalmente la última opción que teníamos era la de seleccionar datos. Para, digamos, corregir la selección en el caso de que no haya sido la correcta. Bueno, a modo de ejemplo vamos a insertar una nueva área. Insertamos una fila que se llama educación con 37 proyectos aprobados. Entonces, para reflejar ese cambio en el gráfico, entonces lo seleccionamos primero, luego vamos a diseño y vamos a seleccionar datos. Bueno, lo primero que vemos es la selección anterior, que abarca esta área de celdas, esta región de celdas, junto con esta. Tal como podemos ver, la de educación que acabamos de ingresar no está seleccionada. Entonces, bueno, procedemos ahora a hacer la selección correcta.
Una vez que seleccionamos los datos de manera correcta, le damos a aceptar. Y ahora podemos ver la nueva área con sus proyectos aprobados representados en el gráfico. En este caso tenemos educación, que tiene 37 proyectos aprobados. Entonces, repasando el procedimiento, en primer lugar hay que seleccionar los datos. Una vez seleccionados los datos, nos dirigimos a la ficha Insertar de la cinta de opciones. Una vez en la cinta de opciones, en el grupo Gráficos, en el grupo Tarea Gráficos, tenemos los diferentes tipos de gráficos. Elegimos aquel que se adecue a los datos que deseamos mostrar al analista. Una vez que el gráfico es renderizado a partir de los datos o graficado, vamos a ver que aparecen 3 fichas contextuales. Son contextuales porque únicamente aparecen cuando trabajamos con gráficos. Dentro de la ficha de presentación tenemos las opciones para cambiar la ubicación del título, agregar los rótulos al eje horizontal y al eje vertical, cambiar la posición de las leyendas y agregar las etiquetas de datos. Luego tenemos la ficha contextual de diseño, donde allí podemos encontrar las opciones para cambiar el tipo de gráfico, si queremos cambiar por ejemplo de gráfico de barra a un gráfico de torta, a un gráfico de área, cambiar filas por columnas y finalmente corregir la selección de los datos a partir de los cuales se está graficando, en este caso nuestro gráfico de barra. Bueno, eso ha sido todo por esta clase y bueno, cualquier consulta la pueden dejar en nuestro blog ofimática-medioWare.blogspot.com.